Muy buenas tardes. Hoy la editorial es un agradecimiento a la organización vecina que nos ha felicitado por ser la mayoritaria en el Comité Nacional del Transporte. Esto es algo que se ha tenido que trabajar muy fuertemente y que da una imagen de la consolidación de Antaxi a nivel nacional y que nos encanta al Sindicato del Taxi de Cataluña como organización catalana dentro de la nacional. Y hoy no está aquí Raúl, pero si estuviera Raúl, seguramente como ATC también, que está metida en la nacional Antaxi, pues nos encanta que los vecinos nos feliciten cuando tenemos un triunfo de estas características. Gracias por la felicitación y bienvenidos a Taxi Libre. Molt bona tarda i benvinguts a Taxi Libre. Són la 1 de la tarda i ens escolteu a Barcelona, Maresme i el Vallès al 92.8 i al Baix Llobregat al 94.5. Recordar-vos que també ens podeu seguir mitjançant Canal 4 de Televisió. Una salutació molt especial a tots els que ens seguiu a través del Facebook Live i recordar-vos també que ens podeu seguir per streaming a la web de culturafm.com. També trobareu tots els nostres podcasts al canal de iVox Radio Taxi Libre. I com a novetat, dir que ara sortim en directe pel canal de YouTube del Sindicat del Taxi de Catalunya. Avui farem un programa una mica especial, donat que és dia 24, aquesta nit és nit de Nadal, i farem un programa on llegirem notícies a la primera part del programa i a la segona part la dedicarem a analitzar la revista que ja s'està repartint a les diferents parades i que ja podeu agafar a la seu del nostre sindicat. Una revista que ve farcida de contingut, com us explicarem a la segona part del programa. Y esta semana nos acompaña Antonio Murillo. ¿Qué tal, Antonio? Pues aquí, preparando ya las horas previas a la nit de Nadal para cantar los villancicos, las nadalas. Y a tocar la zambomba. Bueno, la zambomba. Vinga. Menjaré torrons i cava. Vinga, doncs som-hi. Passem a publicitat i començarem amb les notícies. Apunta't a Barnataxi. Vols treballar amb nosaltres? Aprofita la promoció. Ara, 2 mesos gratuïts. No t'ho pensis més. Barnataxi és l'emissora pel taxista i pels clients. Vols convertir la teva assegurança a tercers en un tot risc? Apunta't al Fons Assistencial de l'Estat. Visita'ns a les nostres oficines al carrer de la Marina 82, perquè la teva tranquil·litat no té preu. Vols ser taxista? Aconsegueix la credencial del taxi amb nosaltres, presencial o online. Al percentatge d'aprovats. Apunta't. Busca'ns a formaciondeltaxi.com. I anem a la primera notícia que ens porta a Andorra, i és que el govern andorrà i les principals associacions de taxistes han arribat a un acord històric per modernitzar el servei de taxi al país. Amb la signatura d'un nou conveni, els conductors de taxi podran comptabilitzar la seva llicència tradicional amb autoritzacions BTC, una figura de vehicle amb conductor que fins ara era incompatible amb el servei clàssic. A més, les dues associacions municipals s'integraran en un únic col·lectiu en menys d'un any. Sota la marca Taxi Andorra, aquesta fusió pretén unificar recursos i serveis, així com facilitar als usuaris la contractació a través d'una centraleta única i una aplicació mòbil en temps real, amb funcionalitats similars a la de les plataformes internacionals. El secretari d'Estat de Transports ha subratllat que aquest acord representa l'entrada del taxi al segle XXI, posant fi a la divisió existent dins del sector. El govern també treballa amb un nou reglament que permetrà, entre altres novetats, que una mateixa llicència pugui estar vinculada a 2 vehicles, optimitzant així l'oferta del servei. Esto suena como a chino, ¿eh? Esto suena en caja de bolillos. Suena como a chino.
Pero bueno, al final ellos lo que pretenden, analizando la noticia un poco más extensa a la que he tenido acceso, ellos lo que pretenden es que haya más taxis en la calle, con lo cual con una sola licencia podrán tener 2 vehículos adscritos a cada licencia, y además dejarán utilizar VTCs y taxis indistintamente en la misma radioemisora. Bueno, pero claro, es que no es comparable nunca. Primero exacto. por el número de coches que hay allí trabajando, que en realidad eso sería lo ideal, y era lo que ocurría aquí antiguamente, siempre lo hemos dicho. La VTC, que entonces eran taxis de lujo, se llamaba popularmente, era un servicio complementario al servicio de taxi, siempre había sido así, y había habido una buena relación. Yo lo recuerdo de cuando estábamos en cooperativa, que venían incluso algunos que algunos iban ya con GLP en los coches aquellos de gasolina, que llevaban coches Ford americanos algunos, y venían a montar el GLP y los primeros depósitos de GLP en el maletero. Y bueno, pues incluso ya nos dejaban los teléfonos, porque a veces venía gente preguntando para hacer un servicio específico de que resultara pues de una cierta categoría el vehículo y también discreción, que no fuera el amarillo y negro, claro. Y contactábamos con ellos y se les conseguían unos servicios pues rentables, algunos de ir a Zaragoza o de ir a poblaciones, ¿no? Servicios que no eran los clásicos del taxi amarillo. Claro, porque no eran adecuados para hacerlos con un taxi. Esto sería lo ideal, lo que pasó en su momento, lo que pasaba en su momento aquí, y lo que vino a romper básicamente fue la entrada de las autorizaciones masivas y sobre todo la entrada de las plataformas, ¿no? Claro. Ahora esta vuelta atrás en España es totalmente inviable, porque ahora se ha creado un ejército paralelo de vehículos de menos de 9 plazas que entran en una competencia desleal y directa con el sector del taxi, con lo que esto nos está conllevando a todos. Pero bueno, si en Andorra son capaces de gestionar esto de otra manera y de poder diversificar el sector del taxi con estas VTCs y crear nuevas licencias, o más que nuevas licencias, meter 2 vehículos en cada licencia, de forma que haya más vehículos circulando por la calle, que de facto era lo que pretendían, ¿no? Parece ser que en Andorra el encontrar un taxi libre por la calle era una tarea bastante difícil hasta ahora, y al darse cuenta de que las plataformas querían empezar a trabajar en el país, pues los taxistas lo que han decidido ha sido aumentar la flota de una forma bastante exagerada, porque es un aumento de más del 100% de la flota, y de esta forma pues intentar que estas plataformas no tengan cabida dentro del país. Pero es que en realidad todo lo que se pruebe creo que es positivo. Bueno, pero que además tienen el gran ejemplo, y además Andorra, que parte está medio gobernada por Francia, digamos que la soberanía está compartida entre Francia y España, pues los grandes ejemplos que pueden tener de nuestra experiencia, de nuestra nefasta experiencia con toda la introducción, como tú has dicho, a través de la concesión masiva de licencias de permisos VTC, y lo mismo pasaba en Francia, ¿no? Tanto a un lado como a otro de la frontera. Y entonces, pues bueno, que les sirva de experiencia y que digan, vamos a gestionar esto de una manera para que no sea un caos y un enfrentamiento continuo, porque no es, al final, que sale perdiendo en la población en general. Sí, en un primer momento el sector del taxi y al final la población. La población en general, aquí claro. la administración andorrana se ha puesto claramente del lado del sector del taxi, pero también le exige un paso adelante y no quedarse anclado en el pasado, porque si no vendrán otros y lo harán. Bueno, pues venga, vamos a la siguiente. Y la siguiente es una triste noticia que nos lleva a Jaén, y es que la madrugada del sábado un taxista fue brutalmente agredido por un grupo de personas mientras prestaba servicio nocturno. Según informaron fuentes policiales y locales, el suceso tuvo lugar en la céntrica calle Virgen de la Capilla, cuando el conductor acudió a recoger un cliente con movilidad reducida y fue increpado e insultado antes de recibir patadas y golpes en la cabeza, la cara y el cuerpo, lo que le causó heridas de diversa consideración. El taxista ha presentado denuncia
ante la Policía Nacional. El presidente de Radio Taxi Jaén ha condenado la agresión calificándola totalmente injustificada y ha expresado su apoyo al compañero y a la familia. El colectivo sostiene que este tipo de ataques no son hechos aislados y muestran la creciente inseguridad que sufren los profesionales del sector en la ciudad. Como respuesta a este incidente, se ha convocado un paro del servicio que ahora mismo debe de haberse levantado, puesto que ha sido en el día de hoy desde las 11 de la mañana hasta la 1 del mediodía para visibilizar y reclamar mayor seguridad laboral. El sector exige además un refuerzo de la presencia policial y medidas que garanticen la protección de los conductores para evitar que hechos tan violentos vuelvan a repetirse en el futuro. Como digo, una triste noticia. Bueno, como siempre, sin ningún tipo de explicación, esta agresividad gratuita, ¿no? Bueno, Jaén, lo cierto es que no se escuchaban noticias de este tipo porque Jaén no es especialmente una provincia o incluso la capital especialmente turística, como puede ser toda la zona costera de Andalucía, ¿no? O Sevilla, como capital que es. Y puede que esté relacionado un poco porque hace unos años en Jaén era posiblemente también la provincia casi más deprimida económicamente de toda Andalucía. Ya hace sobre 15 años ya se hablaba de que estaba un 33% de la población estaba en los límites, en el umbral de la pobreza, ¿no? La provincia de Jaén. Entonces, no sé, esto es un poco especular, ¿eh? Sí. Pero claro, ¿cómo es aquello? Cuando entra el amor... Hay cuando un el amor caldo entra, de cultivo, ¿no? Claro, bueno, aunque esto es un dicho sobre las parejas, que cuando la ruina entra por la puerta... El amor se va por la ventana, ¿no? Pues allí puede ser también que, traspasando el amor a la economía y la frustración, la gente al final busque agredir al más débil que al más encuentra débil, que en este momento, caso es ¿no? el taxista. Por la noche ha sido este Sí. taxista que simplemente iba a recoger un servicio, como dicen, de movilidad reducida. Bueno, lamentar, como no puede ser de otra forma, esta agresión, condenarla desde aquí y mostrar nuestra total solidaridad con los compañeros de Jaén y con el compañero que ha sido agredido. Ahora, como siempre decimos, lo que hace falta es que la justicia sea rápida y eficaz y condene de forma ejemplar a estos personajes, ¿no? Porque sí, que esto no quede en agua de borrajas, que esta gente no salgan limpios. Exacto, porque si no aquí al final... Esperando solamente a cometer la próxima. Pasa no puede que ser. Parece que agredir a un taxista es algo que sale gratis y mientras eso sea así, se seguirán dando este tipo de agresiones gratuitas, como digo, y que al final acaban generando esta inseguridad en el colectivo. Luego muchas veces nos preguntamos por qué no hay taxis de noche. Más allá de las tarifas, yo creo que una de las cuestiones importantes es el tema de la seguridad, muy importante. Evidentemente. Y entonces, pues bueno, si los compañeros no se sienten seguros a la hora de trabajar y ejercer su labor con dignidad, pues difícilmente se puede pretender que salgan a trabajar. Estos días que muchos compañeros saldrán a trabajar, también hay mucha gente que saldrá a la calle y además saldrá mucha gente que tomará alcohol, y alcohol en grandes cantidades, con lo cual desde aquí deciros a todos que tengáis paciencia y sobre todo que si veis un problema apartaros porque no paréis. No paréis porque ser selectivos. Luego nos tenemos que hacer eco de noticias muy desagradables como son estas, y al final cuando uno sale a trabajar la noche de Nochebuena, la noche de Navidad, de San Esteban o incluso la Nochevieja, sale para volver a casa con más dinero de lo habitual, no para volver a casa llegar con más problemas y con menos dinero. Y con un problema. Bueno, pues si os parece, vamos a publicidad y seguiremos con las noticias. Apunta't a Barnataxi. Vols treballar amb nosaltres? Aprofita la promoció. Ara, 2 mesos gratuïts. No t'ho pensis més. Barnataxi és l'emissora pel taxista i pels clients. Vols convertir la teva assegurança a tercers en un tot risc? Apunta't al fons assistencial de l'Estat. Visita'ns a les nostres oficines al carrer de la Marina 82, perquè la teva tranquil·litat no té preu.
Vols ser taxista? Aconsegueix la credencial del taxi amb nosaltres, presencial o online, al percentatge d'aprovats. Apunta't. Busca'ns a formaciondeltaxi.com. Ja tornem a estar aquí i ara anem cap a les Illes Balears. I és que el govern ha anunciat que va a recurrir una sentencia a la que ya hablamos la semana pasada del Tribunal Superior de Justicia, que obliga a tramitar 600 VTCs que habían sido denegadas anteriormente con la empresa de Mobcars. Para el Ejecutivo Autonómico es una resolución injusta. Para el sector del taxi asegura que está dispuesto a defender ante los tribunales los derechos de los taxistas y del transporte tradicional antes de acatar un fallo que podría casi triplicar la flota de VTCs en la isla, que ahora está en torno a las 360. Desde la Consellería señalan que, aunque el fallo no obliga a conceder directamente las autorizaciones, sí obliga a reabrir su tramitación, lo que genera preocupación en el sector del taxi, que lleva meses reclamando una regulación más estricta para evitar la entrada masiva de plataformas como Uber o Bolt. El Govern trabaja ahora en una estrategia jurídica y medidas complementarias para intentar frenar esta expansión en un territorio insular y protegido, al tiempo que transmite tranquilidad a los taxistas y a los usuarios mientras se define el alcance del citado recurso. Bueno, ya hablasteis, creo, la semana pasada de este tema. Ahora, como noticia, es que el Govern ya se ha planteado recurrir esta sentencia. Vamos a ver qué ocurre. Habrá que estar muy pendiente de esta sentencia, porque puede afectar de forma directa a otras sentencias pendientes que hay en el Estado. Habrá que estar muy pendiente de esta sentencia. Desde luego es una mala noticia, pero también da imagen de la barbaridad de este negocio que están buscando con las VTCs, al querer triplicar en una isla la cantidad de VTCs. O sea, es que al final, si una cosa parecía que tenía bueno en un principio, cuando se defendía en las Islas Baleares la no entrada de nuevas VTCs, era el tener ese territorio acotado, pequeño y acotado, ¿no? Que al fin y al cabo no dejan de ser islas, ¿no? Claro. ¿Cómo puedes meter allí tal cantidad de vehículos trabajando? Claro. Entonces, porque en la península también es una barbaridad, pero quieras que no, tienen más movilidad. Porque claro, esta gente, ¿qué hacen? Las meten en un barco, en un ferry, y las traen en temporadas a la península para realizar... Claro. Este es el gran problema que hay. Mira, si estuviera Cristian me diría lo de la arenga política. No es lo mismo que gobiernen según qué fuerzas políticas a que gobiernen la extrema derecha y el PP. Yeah. No puede ser. Y esto es el claro ejemplo, porque estos los principales artífices son la gente de Vox. Ya. Que después, otra cosa entiendo, no sé cómo le han podido permitir ponerse el nombre de Vox, siendo Vox, cuando yo era niño, era un diccionario. Un diccionario del cual aprendíamos muchas cosas. Claro que sí, de verdad que no. Bueno, pues oye, vamos a la siguiente y vamos a ver cómo va evolucionando este tema en las Islas Baleares, y a ver si pronto podemos contactar con Biel Moragas y él nos explica cómo lo van gestionando. Vale, i la següent ens parla de l'arribada dels robotaxis que impulsa el futur del transport. El gegant de mobilitat Uber s'ha aliat amb la companyia tecnològica Baidu per començar a provar robotaxis sense conductor al Regne Unit a partir del primer semestre del 2026. Amb els vehicles autònoms Apollo Go RT6 proporcionats per Baidu, segons un informe d'Investing.com basat en dades de Bloomberg, per al sector del taxi tradicional, aquesta notícia representa un desafiament. La introducció de robotaxis podria canviar radicalment el mercat del transport urbà, alterant la competència amb conductors humans i les formes de treball tradicionals. Algunes empreses tecnològiques, com Waymo, també ha iniciat proves similars a Londres, la qual cosa subratlla que aquesta tendència va molt més enllà d'un únic
projecte? Quines serien les preocupacions reals? La seguretat i la responsabilitat. Com garantir que aquests vehicles compleixen amb els mateixos estàndards de seguretat que exigeixen les autoritats reguladores? L'impacte en l'ocupació. La introducció d'aquest tipus de vehicles podria reduir la demanda de conductors. La regulació i polítiques públiques. El sector reclama que qualsevol implantació de robotaxis s'acompanyi de normatives clares que protegeixin tant els usuaris com els professionals del taxi i evitin distorsions de mercat que garanteixin condicions de competència lleial. Aquest acord marca un punt d'inflexió, però per al sector del taxi és essencial que les administracions públiques i els professionals treballin units per assegurar un futur sostenible, segur i just per al sector del taxi i, si cal, per a aquest tipus de servei també. Llevamos días hablando de este tema. Están muy pesaditos. Ya, muy pesaditos. pero fíjate que a ver si nos vamos a llevar algún susto con todo esto. Pues no lo sé, pero están muy pesaditos. Y está claro que cuando están tan pesados es porque tienen un gran interés en que esto se cree un debate y que, bueno, que sobre todo la opinión pública empiece a aceptarlo como algo normal. Yo no lo veo tan normal, la verdad sea dicha. No lo veo tan normal porque, digan lo que digan, el tema de la disyuntiva aquella que decían sobre la inteligencia artificial, no un vehículo circulando en plan robotaxi, que en una situación que va a atropellar a alguien y que haya dos personas, una un niño y otra un anciano. Eso sabe... ¿Qué elige? ¿Qué elige? Claro, porque estas cosas no las comentan, pero es algo que existe. Y siempre ha sido una especie de disyuntiva que ha estado existiendo en el desarrollo de la inteligencia artificial. Porque ahora no voy a decir, no, es que el coche tiene capacidad que se para. No, hay veces que no se para. Porque tú conduciendo hay veces que dices que me la doy. Y tiras para un lado o tiras para otro. Muchas veces es el acto reflejo sin llegar incluso a pensar, porque son fracciones de segundo y no puedes. Ese mal menor que busca el ser humano y que será difícil que llegue a poderlo buscar la inteligencia artificial, ¿no? Yo pienso que sí. Y lo he comentado otras veces que hemos estado tratando el tema aquí en el programa, que mientras el tema de la conducción autónoma no sea en un porcentaje muy grande superior a la conducción normal, no será factible. No podrá ser. Por convivir, ¿no? Claro, porque un conductor, nosotros cuando conducimos la condición humana no es igual que la de un... Compartir el mismo espacio, en los mismos carriles, es imposible, porque además, ¿quién te dice a ti que un tipo que está conduciendo su coche no le da una neura o le da un ataque de rabia porque el otro lo ha adelantado y dice, le pega un volantazo y le da un toque al coche de robot? Eso puede ser. ¿Y qué pasa? Ahí. El robotaxi, ¿qué le pasa entonces? Ya. Se para, arregla el coche solo, cambia la rueda. ¿Qué hace? Colapsa toda la ciudad porque se queda allí parado en medio. Lo cierto es que ya en ciudades como Barcelona ya se está apostando por las pruebas de los vehículos autónomos. No sé si era la semana pasada, creo que no, creo que hace un par de semanas hablábamos de un acuerdo del Ayuntamiento de Barcelona con una empresa de vehículos autónomos para que Barcelona pudiera ser uno de los espacios de prueba de este tipo de vehículos. Pero va a ser en circunstancias muy específicas, en recorridos también muy específicos, sobre todo en temas de polígonos industriales, en zonas de Palacio de Congreso, cosas así. Para el uso diario, la señora que se monta o el señor y sale de su casa para que lo lleves al CAP de chafarinas, eso no va a ser. Eso va a ser más complicado. Eso va a ser muy complicado. Yo no lo veo. Yeah. Yo no lo veo. Yo no digo que, por ejemplo, digan, la zona de Montjuïc, de Montjuïc 1 a Montjuïc 2, allí saliendo de Plaza España, coger Gran Vía hasta el polígono allí de Montjuïc 2, que vaya una prueba piloto y en el carril específico que tenemos de bus taxi y que no se salga del carril aquel, que vaya poco a poco, vale, ahí no voy a decir que no sea posible. Pero después, para hacer un uso generalista de lo que es el servicio de taxi, yo no lo veo. Tendría que ser que pasen varias décadas y que la mayoría del vehículo dentro de la ciudad sea o transporte público colectivo, tranvías y los vehículos estos de robotaxi. Y que prácticamente al vehículo particular se le prohíbe la circulación. Que esa es la finalidad que están y lo que quieren desarrollar en años por delante con los
pactos per la movilidad de Barcelona, la finalidad que tienen, y ellos lo expresan claramente, es reducir a la mínima expresión el vehículo privado. El vehículo particular, claro. Bueno, es que realmente los grandes colapsos que hay a la entrada y salida de Barcelona a todas horas ahora ya, también esto hace gastar un tiempo increíble a... No es sostenible, eso no es sostenible, eso está claro. Quiero decir, al final también hay una realidad que es la que se acaba imponiendo. Bueno, si te parece, vamos a la siguiente. I la siguiente nos lleva a Pamplona, i és que a Pamplona les BTCs de Volt no podran aprofitar l'àrea de prestació del taxi. Els vehicles de transport de conductor de la plataforma no podran utilitzar aquesta zona de prestació per oferir serveis urbans, segons ha aclarit recentment el Ministeri de Transport després d'una consulta plantejada pel govern de Navarra. Aquesta zona conjunta havia estat creada per ordenar el servei del taxi entre Pamplona i 17 municipis veïns, però no s'estén als serveis de BTC com Volt. La decisió arriba després que la companyia estoniana comencés a operar a la regió amb una plantilla de vehicles que algunes de les seves prestacions, especialment dins de la ciutat, entren en conflicte amb la normativa estatal que prohibeix les BTC fer serveis urbans sense precontractació. En diversos casos, aquests serveis urbans han comportat multes de fins a 1.001 euros i fins i tot immobilització dels vehicles. Les associacions de taxistes locals, com Radiotaxi o Teletaxi Sant Fermín, aquest aclariment normatiu és molt positiu, ja que evita que les BTCs explotin un buit legal i garanteixin que els serveis urbans dins de la zona de prestació s'ajusten estrictament a la regulació establerta per a cada modalitat de transport. El govern, juntament amb la policia foral i la policia municipal de Pamplona, intensificarà les inspeccions per assegurar que aquests vehicles compleixin amb la normativa i no ofereixen serveis urbans no autorizados. Esto, a ver, lo que aquí ocurre, de alguna manera, lo que viene a ocurrir es que las VTCs defendían en su momento que los servicios entre poblaciones de esta área metropolitana eran servicios interurbanos y que podían hacerlos. Y realmente ha habido mucha controversia con esto, porque sin ir más lejos, la semana pasada o hace 2 semanas yo estuve hablando con un abogado de esta gente, de la gente de, no sé si era de Teletaxi San Fermín o de una asociación sindical de la zona, en la cual el gobierno foral tenía sus dudas de si eran o no eran servicios interurbanos, ¿no? Entonces, estuve hablando con ellos porque nos solicitaron información sobre cómo funcionaba aquí el área metropolitana. O sea, aquí está claro que una VTC, si va de Molins de Rey a Badalona, está haciendo un servicio urbano. Pues allí esto no lo tenían tan claro, con lo cual podía ocurrir que dentro del área las VTCs camparan a sus anchas entre municipios alegando que eran servicios interurbanos. Pero ellos el ordenamiento lo tienen como nosotros, con área metropolitana y municipios tienen un área, sí, tienen un área de prestación conjunta, no me digas pero si se eso llama no, área metropolitana. Pero entonces eso ya no es como área metropolitana, ¿o sí? Cuando hablamos de nomenclaturas, a veces esto, lo mismo que pasa con las temporales y las estacionales, cuando hablamos de nomenclaturas, dependiendo en cada zona, la nomenclatura puede tener significados diferentes. Por lo que yo hablé con aquel abogado que me llamó hace un par de semanas, ellos, lo que es el área de prestación conjunta, es exactamente igual que el área metropolitana de Barcelona. Pues entonces son servicios urbanos. Con lo cual, o sea, de hecho, los taxistas entre los municipios van con tarifa urbana, no van con tarifa interurbana. Pues si van con tarifa urbana, es urbano. Entonces no pueden hacer las aquí era la discusión o los diferentes puntos de vista que tenían, bueno, claro, en gran parte buscados justamente por la gente de las VTCs para que esto decayera y poder hacer este tipo de servicios. Es que esta gente de Volt, además, le gusta meterse en todos los fregados del mundo, porque además es que van a salir a tiro hasta con las mismas plataformas que tienen competencia, ¿no?, dentro de las VTC. Bueno, ya lo mismo que ya ven en la reunión. Están a caer de un burro, están con Cabify. Con todos, sí. Son los últimos que han llegado y seguramente Volt no debe de tener, por ejemplo, el mismo poder económico que tiene Uber y en el caso de España no tiene los vehículos que tiene Cabify. Entonces este va a por todas y contra todos. Bueno, incluso las flotas de coches que tiene son más viejos y peor
De peor calidad. No, la calidad a lo mejor, pero son coches como más maltratados. Yo es como si los hubiera comprado de segunda mano a Cabify y a Uber. Ya, pues no te extrañe. Ya podría ser. Sí. Ya podría ser. Porque cuando empezaron a retirar de aquí los Skoda Super, aquellos que eran de gasoil, de diésel, empezaron a verse con las pegatinas de Vol. Ya, estos son los que pusieron en la parte de atrás el alargo ese de hierro para los 5 metros. Sí, para los 4,90 también. O sea, quiere decir que inventores de tebeos y movidas varias. Bueno, pues oye, con esta noticia acabamos el bloque de noticias, pasamos a publicidad y después analizaremos la revista que ya está en la calle y explicaremos un poco de qué va la revista de estos meses en esta segunda parte del programa. Apunta't a Barnataxi. Vols treballar amb nosaltres? Aprofita la promoció. Ara, 2 mesos gratuïts. No t'ho pensis més. Barnataxi és l'emissora pel taxista i pels clients. Vols convertir la teva assegurança a tercers en un tot risc? Apunta't al fons assistencial de l'Estat. Visita'ns a les nostres oficines al carrer de la Marina 82, perquè la teva tranquil·litat no té preu. Vols ser taxista? Aconsegueix la credencial del taxi amb nosaltres, presencial o online, al percentatge d'aprovats. Apunta't. Busca'ns a formaciondeltaxi.com. Bueno, pues ya estamos aquí y ya estamos con la nueva revista en la cual pues hablamos de la nueva ley del taxi, algo de lo cual ya hemos hablado bastante en este programa. Hacemos un análisis sobre el tema del B2 de catalán, la lectura que nosotros hacemos del B2 de catalán y de cómo esto debería de ponerse en marcha si hay que ponerlo en marcha, o sea, no de una forma que discrimine, sino de una forma que sume. Pero podríamos empezar hablando de los dos artículos que hablan de la AMB, uno del carril bus de la B23 y el otro ya el clásico y repetido problema de la invasión de los carriles bus-taxi, ¿no? Esto de la B23 llevamos ya 3 meses o 4 que nos dijeron por parte del área de movilidad de Barcelona que iban a incluir al taxi para que pudiera usar esta entrada en Barcelona, que esta es por diagonal, ¿verdad? Sí, es la entrada por la parte de Esplugas. Y decían que iban a incluir al taxi para que pudiera utilizarlo de forma legal, pero las placas no se modifican y siempre la misma excusa de que esto es competencia de la Generalitat de Cataluña. Pero esto no es una excusa que no tiene demasiado sentido. Pues son pocas ganas de hacer las cosas y ya está. Claro, pues esto es además un sinsentido. Es que no es lógico. Además, en la zona sur, en la zona de Badalona, tenemos el otro carril bus-bao y después a partir de Río Besós ya tenemos el carril bus-taxi y bueno, se habilitó y desde un primer momento fue taxi. Claro. Y bueno, hay que reconocer que ha sido una gran ventaja en la entrada a Barcelona en dirección C31 hacia Glorias. Ha sido una gran ventaja para el sector del taxi porque el servicio que cogías de Badalona o de la parte de Poblenou o del Besós y tal, pues coger la autopista y agilizarte la entrada a Barcelona una barbaridad. Porque antes era un colapso continuo. Y aquí en la B23, pues bueno, de la misma forma. De la ¿no? misma forma, claro. Vemos cómo se nos está entorpeciendo nuestro trabajo, no se nos facilita para nada y van poniendo una serie de excusas que no son aceptables bajo ningún pretexto, ¿no? Claro, es que al final, digamos que el área de movilidad o a través del Instituto Metropolitano del Taxi deberían de ser los que presionaran a la Generalitat para Eso que es cambiara la placa o modificara la placa y incluyera el taxi, ¿no? Porque es que si no, no tiene mucho sentido. Más cuando además me consta que la inmensa mayoría de los compañeros la están utilizando de una forma ilegal. Cuando pasa un coche de los municipales los hace salir, pero es que al final vamos a vernos envueltos en sanciones y en recursos
que se van a perder, porque claro, si no pone taxi y te metes, pues... Y te quieren denunciar, pues si te te denuncian. sancionan, tan jodido. Pues sí, esto pasa un poco como con los semáforos que tenemos en la ciudad, con los carriles bus-taxi, algunos que son la señalización aquella vertical horizontal, pues que hay compañeros que no los respetan, ¿no? Incluso está el tramo aquel final de Paseo de Gracia entre Rosellón y Diagonal, que pone exclusivo bus solamente y no se respeta ni el semáforo ni el carril. Cosa que no tenían que haberlo cambiado, tenía que haber seguido siendo un carril bus-taxi, como toda la vida, y punto. Claro. Ellos se amparan en que nosotros, en el momento que cualquier parada o cualquier cambio de circulación de nuestros coches en esos carriles, entorpecen al bus y les hacen retrasar su recorrido en unos minutos significativos, ¿no? Cuando ellos tampoco piensan que nosotros también llevamos pasajeros y también estamos integrados dentro de lo que es el transporte público. Y que estos pasajeros lo que quieren es ir lo más rápido posible también. Y que estos pasajeros no pagan un billete de 2 euros o de 3 euros. Pagan una carrera que va en consonancia de los kilómetros, el tiempo de espera, y queda reflejado en el taxímetro. Claro. Entonces, si tú tienes que trincarte una caravana de 8 o 10 minutos, pues ese pasajero, si la carrera puede ser en 8 o 10 euros, si le sube 15, el responsable, que sepan, es el Ayuntamiento y la Generalitat de Cataluña, no es el taxista. Exacto, por no agilizar la movilidad comercial, ¿no? Claro, lo que hemos denunciado tantísimas veces. La velocidad comercial es una lacra en nuestro sector, más que la subida de tarifas. Influye muchísimo más que la subida de tarifas, desde luego que sí. Claro. Si eso lo hemos denunciado, incluso en el artículo que tenemos aquí con las tarifas, sin entrar en cifras, pues... Y después la invasión de los carriles bus-taxi, pues es otro tema recurrente, que incluso ahora se ha grabado. Tenemos la fotografía aquí abajo, con una familia de turistas en sus bicicletas de alquiler, y que no se les avisa o no se les menciona que no pueden ir por el carril bus-taxi. Y esta gente se las trae al pairo. Ellos se meten detrás de un autobús con la insensatez y la irresponsabilidad de entrar aquí con niños, porque este chaval que se ve aquí en la foto es un niño, detrás de un autobús urbano de transportes de aquí, de Transportes de Barcelona, y bueno, los ves, y si no, las motos y los repartidores por la noche de Globo, y bueno, no quería hacer publicidad, los riders, y bueno, es un tema a tener muy en cuenta, pero que no están poniéndole... No le ponen la solución. Están anunciando las cámaras estas de inteligencia artificial en los autobuses urbanos, pero no sé hasta qué punto están funcionando. Pues claro, a uno de una bicicleta, ¿qué? ¿Que lo graba? ¿Y cómo lo identificas a este? Si no tienen placas, no tienen ningún tipo de... Bueno, lo que sí es cierto es que en este mismo artículo se hace mención de que en los últimos... en apenas 30 días en Sevilla se han puesto 20.000 sanciones por este tipo de infracciones. Sí, claro. O sea, yo creo que sí, si hubiera diversas campañas por parte del Ayuntamiento de Barcelona en este sentido, mejoraría bastante también la situación. Cada vez se invaden más. Yo lo veo, mira, yo cada mañana cuando entro aquí por el carril de Gran Vía, que hay aquí cuando entras de Ronda y coges Gran Vía aquí el que te he comentado que va hacia Glorias, el de 31. Exacto. Vale, pues en el carril ese bus taxi que hay, ese carril cada vez está más invadido. O sea, hay días que parece un cuarto carril. Claro. Un cuarto carril. Ya no hablemos de las motos de un primer momento. Las motos desde el principio, pero es que ahora ya furgonetas, coches, o sea, a todas horas pasan vehículos por allí. Y al final, cuando llega el semáforo final, aquel de San Juan de Malta, allí, como se divide en dos, pues se van colocando todos más a la derecha y dejan el de la izquierda. Sí. Hay temporadas que ha habido, ahí donde tú dices, en ese semáforo, un control de la Guardia Urbana y ha mejorado en parte porque, claro, a la que está un par de días el control, dejan de utilizar lo deja de utilizar la gente, porque la gente que entramos por allí cada día prácticamente son siempre, o sea, es la gente que va a trabajar, por lo menos a la hora que yo entro, que entro a las 6:30 de la mañana, es la gente que viene a trabajar a Barcelona, o sea, que son gente que repiten trayecto. Pero ostras, ahora hace muchos días que no hay control y al no haber control esto es un desbarajuste. Hablabas de las tarifas, también hay un artículo de tarifas, ¿no? Sí, tocamos así de una manera el tema de las tarifas, sobre todo más que en hablar
tratar el tema con cifras concretas. Lo único que denunciamos es el muro con el que nos encontramos en la tabla técnica cuando entramos en el tema de negociación de tarifas y sobre todo que no nos escuchan en nuestras propuestas, que en principio no, casi en la totalidad era la reestructuración de tarifas. Reestructuración, el método a aplicar, porque claro, no se puede estar haciendo carreras de 4 euros a las 2 de la mañana un sábado. No se puede, y se están haciendo. Uh-huh. No se puede. Y entonces, cuando se presentó, cuando lo presentamos allí, nos dijeron, bueno, es que eso ya funcionaba, pero fue un fracaso. Y claro, ya les dije, no, mira, de los que vemos aquí sentados, el único que ha trabajado con ese tipo de tarifas he sido yo, de los que vemos aquí presentes. Y te puedo asegurar que no fue ningún fracaso. El fracaso fue que no se adecuaron, se dejaron morir con los años. Fueron subiendo tarifas, pero no se acortaron ni los metros de la tarifa para que saltara los pasos al principio y entonces, claro, al final resultaba que tenías una tarifa que eran 300 pesetas, pero seguías teniendo 1 kilómetro 900 y entonces no era sostenible tampoco, porque hacías carreras de 3 euros. Claro. De 300 pesetas que diga. Claro. Entonces, en su día, si hay algún compañero que no las conoció, pues yo lo voy a explicar. Eran 200 pesetas y entonces el taxímetro marcaba esas 200 pesetas durante 1 kilómetro, 920 metros o 6 minutos parado. Y a partir de ese trayecto empezaba a marcar. Es similar a la tarifa que tenemos interurbana ahora, las 6 o las 7. Con una franquicia kilométrica y de tiempo. Sí. Y bueno, pues fue un acierto, porque cuando empecé me acuerdo que hacíamos carreras que marcaba la bajada de bandera 54 o 56 pesetas y hacías carreras de 75 pesetas, 80 pesetas. Aquello tampoco era sostenible, esas carreras. Y había muchas carreras que hacías así, ¿eh? Claro. Entonces se puso lo de las 200 pesetas, no se subió prácticamente el precio del kilometraje, pero se puso esa percepción mínima más alta. Uh-huh. Que en sí el kilómetro no te lo subía, no se quedaba reflejado como un coste más. Lo que tenías era eso, que el que te venía a tocar las narices, cogerte de una parada, porque muchos venían para cambiarte el billete de 2.000 pesetas de aquella época. Y a algunos les salía hasta gratis, porque le decían, no tengo cambio, quédate por 70 pesetas. Claro, sí, y hacían el servicio gratis. Claro, y era horrible. Bueno, pues eso al final con los años fue evolucionando, pero no fue evolucionando de la manera correcta al coste de la vida. ¿Y qué llegó al final? Pues que no se subieron, o se acortaron, se tenían que haber acortado los kilómetros. E incluso algún minuto, y no se hizo. Y entonces, claro, al final se llegó a 300 pesetas, pero esas 300 pesetas eran insuficientes. Porque entonces era lo que hubiera costado sin ningún tipo de franquicia. Claro, y entonces pues se retornó otra vez al sistema de toda la vida antiguo, que era bajada de bandera y empezar a saltar los pasos al emprender la marcha, ¿no? Sí. Y bueno, pues se ha aprobado el suplemento también, el suplemento nocturno. El suplemento nocturno tampoco andó muy bien y también se aprobó la tarifa 3 era entonces, que ahora la 3 la utilizamos para los servicios de precio tasado, fijo. Pero también se utilizó esa tarifa que era superior al resto de noches. Bueno, esto fue un gran eso se consiguió a través nuestro, del sindicato. A través del STAC, sí. Lo que pasa fue que el sindicato y también le pasó un poco lo mismo que a la de las 200, también se acabó dejando morir. Se acabó dejando morir porque, mira, al final después la dejaron morir, aplicaron un suplemento nocturno los sábados por la noche, pero empezaron a ver las especulaciones y las suspicacias de que si había gente que la utilizaba los suplementos de manera incorrecta. Bueno, total, que la falta de voluntad por parte de la administración es lo que nos han ido a ir retrocediendo en el tema tarifario. Y entonces ponemos digamos, el artículo. En el final, digamos, ponemos un poco la conclusión de que no puede ser que en los últimos 10 años en el 2015 hacíamos una recaudación de alrededor de 200 euros brutos y que en el 2025 estemos haciendo la misma recaudación, a pesar de que haya subido porcentualmente las tarifas durante esos 10 años, pues más del 20%. Si sumemos los porcentajes del 2 con algo, el 1 con algo, el 3, el 5, el 5, bueno, pero podemos estar en un 20 y tantos por ciento y que al fin y al cabo la
la recaudación siga siendo la No se ha misma. visto reflejado No se ha en lo visto que es reflejado. la hoja de cada día. Y claro, Y esto es triste porque además lo que sí se ha visto reflejado en gran medida son los costos. O sea, hemos visto que los costos de los seguros han crecido de forma muy exponencial, los costos de los vehículos ni te cuente, o sea, han doblado el precio prácticamente los vehículos en estos últimos 10 años. O sea, y esto debería de verse reflejado de una forma más clara, ya no en la tarifa, sino en la facturación media por la misma cantidad de horas, ¿no? sí. Bueno, pues si os parece vamos a publicidad y encararemos la última parte del programa. Apunta't a Barnataxi. Vols treballar amb nosaltres? Aprofita la promoció. Ara, 2 mesos gratuïts. No t'ho pensis més. Barnataxi és l'emissora pel taxista i pels clients. Vols convertir la teva assegurança a tercers en un tot risc? Apunta't al fons assistencial de l'Estat. Visita'ns a les nostres oficines al carrer de la Marina 82, perquè la teva tranquil·litat no té preu. Vols ser taxista? Aconsegueix la credencial del taxi amb nosaltres, presencial o online, al percentatge d'aprovats. Apunta't. Busca'ns a formaciondeltaxi.com. Y en la misma revista encontraréis también un artículo de opinión que en esta ocasión lo firma Antonio Carmona. Antonio Carmona es un compañero histórico del sector del taxi de Barcelona, que muchos de los que nos escucháis seguro que lo habéis visto por las paradas en diferentes ocasiones, y que desde hace un tiempo pues viene por el sindicato para hacer de mosca cojonera, nunca mejor dicho, sobre todo el tema de la movilidad. Y en este pequeño artículo, que tuvimos que reducir en gran medida porque él nos pasó un artículo mucho más grande, pero plasmamos de alguna manera su visión sobre la remodelación de las vías, ¿no, Antonio? Pues sí, bueno, él explica de una manera bastante indignante, indignante quiero decir, expresando su indignación. Exacto. Expresando su indignación sobre lo que nosotros también llevamos tiempo diciendo, con el tema de la reducción de carriles, la prohibición de giros que teníamos permitidos desde hace ya bastantes décadas, y la reducción de carriles bus-taxi. Bueno, todas las obras que están condicionando la circulación en Barcelona nos está repercutiendo al sector del taxi, generando un coste oculto en detrimento de nuestra recaudación. Y sí, bueno, pues es claro de que tiene toda la razón del mundo, pero también sentimos comunicarle a este compañero que, bueno, estos entran dentro de los planes del ayuntamiento y que con distintas organizaciones, sectores, grupos de presión de la ciudad, pues están de acuerdo y que quieren sacarlo adelante. Y es la finalidad de hacerlo. Y ya lo hemos dicho con anterioridad, cuando hemos tratado el tema de los coches, los robotaxis, los coches de conducción autónoma, de que la finalidad del ayuntamiento es reducir en su mínima expresión la circulación del vehículo privado, del vehículo particular. Y este artículo y esta denuncia que hace el compañero Antonio Carmona, pues lo pone de manifiesto. Lo pone de manifiesto, claro. Sí. Que difícil solución tiene para nuestro sector, porque los planes estos de movilidad y de urbanización de una ciudad como Barcelona y la inversión que está haciendo no se pueden desmantelar. Esto es ya algo que va a ir para adelante, porque dentro de las políticas de medioambientales, de emisiones, todo el tema ecológico, que en cierto modo no, en el aspecto ecológico es lógico que se haga. Sí, lo que pasa es que la lástima que hay es que cuando hablan de vehículos particulares no diferencian entre lo que es el sector del taxi y los vehículos particulares. Es que para nosotros, con nosotros no suficiente. cuentan para nada. ¿Entiendes? Con nosotros no cuentan para nada. Yo creo que esto es algo que es una idea equivocada, bajo mi punto de vista. Ya no es un tema corporativista, sino que ellos deberían de tener mucho más en cuenta el sector del taxi y contarlo como un servicio de interés público en un vehículo que, si bien no es un vehículo de transporte colectivo como pueda ser un autobús, sí que es un vehículo de última milla y que es necesario sí o sí. O sea, nunca podrás llegar a todos sitios en autobús. Pero da la sensación como si la finalidad del taxi en Barcelona, de aquí a futuro,
es como si fuéramos un servicio pintoresco, algo que le venga a la gente a visitar porque tenemos unos colores determinados, el amarillo y negro, el color que negra, y que bueno, que somos únicos en el mundo y que bueno, crear como un ambiente en la ciudad de mira qué chulos cómo están en estas paradas 50 coches aquí apelotonados, ¿no? Ya, Qué pero bien. por eso digo que yo creo que es un error, o sea, que se debería de contar muchísimo más con el sector del taxi Evidentemente, en este sentido, hombre, eso está clarísimo. pero ya te digo que ya no es un tema corporativista, sino un tema de agilidad en el transporte público. Luego también en la revista, ahora veo que te lo estabas mirando, Antonio, también tenemos el artículo de Nutritaxi. Sí, siempre es interesante. Y bueno, está bien que Sí. nos lo... Son cosas que nos más o lo menos miremos. las conocemos todos, pero que no hacemos caso, ¿no? Y posiblemente no está mal leérselas para refrescarnos la memoria y sobre todo cuando empezamos a cumplir ya una edad, es importante que los 30 años, la inmortalidad de los 30 años pasa, ¿eh? Pasa, sí. Pasa. Y entonces empiezas a tener los achaques y dices, hostia, esto la realidad es que tenía que haberlo hecho antes, ¿no? Y estos artículos son muy interesantes, los que nos presenta el compañero con aquí de Nutritaxi. Son muy interesantes porque al final están muy centrados en las personas que tenemos, pues eso, poco movimiento físico, muchas horas sentadas detrás del volante, y él lo que hace es, de alguna manera, en cada revista, plantear pues algún tipo de receta, algún tipo de consejo, tanto de alimentación como de fórmula de vida para que, como tú dices, a partir de los 30 sigamos siendo inmortales, ¿no? Sí, no, además más que son hábitos saludables. Son hábitos saludables. Son hábitos saludables que sería interesante pues cumplirlos durante todo el año. Y estos hábitos saludables te van a permitir que en fiestas como vienen como esta noche posiblemente la gran mayoría de compañeros nos vamos a columpiar y no te van a suponer tener que decir, hostia, esto es mi límite y esto me va a fastidiar la salud porque Claro. esta noche me he pasado. No, si tú llevas unos hábitos saludables, pues si un día te pegas un cierto desmarque, pues tampoco te va a pasar nada, ¿eh? Pues Pero no claro, pasa nada, pero hay que cuidarlo. Sí, hay que cuidarlo. tener cierta mesura en todo y ya está. Pero en todo, no solamente en la comida, ¿eh? Hay que cuidarlo. Tenemos dos entrevistas a dos compañeras de poblaciones que Sí. nos explican su visión sobre el tema de la nueva ley. Muy interesante también para todos los compañeros que sois de aquí de Barcelona y tenéis un poco menos el concepto de cómo se vive y cómo se trabaja en poblaciones. Creo que es muy interesante ver los otros puntos de vista. La presentación de la Hyundai Staria, de la cual ya hemos hablado en diferentes ocasiones, pero oye, un gran coche. Veremos ahora si se ponen las pilas y se homologa, pero yo creo que es un gran coche y bueno... Este coche es que es demasiado bonito para que lo homologuen. Sí, lo veo demasiado perfecto. De los que hemos probado, es posiblemente de los que mejor lo he visto. Me ha dado una sensación, yo fui el que lo estuve conduciendo y la verdad que el coche, como vehículo PMR, lo vuelvo a repetir sin querer ser aquí o ya un poco pesado, ¿no? Un poco repetitivo. Pero es un coche que no te da la sensación que sea un PMR. Yo años atrás me había montado en algún PMR y aquello era un... Parecían un Pegaso. Sí, no, parecía un camión de gaseosa, con la gaseosa vacía. Sí. Y este no, este coche, el tema que aquí también volvemos a hacer hincapié es que no es una transformación, es una adaptación. Entonces el coche no está modificado ni en chasis, ni en ningún tipo de las cotas interiores ni exteriores y se respetan todas sus referencias, ¿no? Todas las normas y referencias tipo ISO, NESDOR, y esto hace que el coche no tenga que tener no sufra ninguna modificación de industria. Entonces no se modifica tampoco la ficha técnica, es la misma, y el coche funciona con una agilidad y con un confort, pues igual que si no fuera PMR. Bueno, y las últimas páginas pues las dedicamos como cada 2 meses a los sudokus y a las sopas de letras, con las cuales también os podéis entretener en la parada. Repito, hablamos de la nueva ley del taxi, explicamos claramente cuáles son
las cuestiones que más nos preocupan y la lectura que nosotros hacemos de esta nueva ley del taxi. Y la revista ya se está repartiendo por las terminales del aeropuerto, por la estación de Sants, por las diferentes paradas. Y todos aquellos que no la encontréis allí, pues podéis venirla a buscar al sindicato, donde tenemos diferentes números y donde podréis recoger también el calendario del STAC del ejercicio 2026, que ya está allí también para que lo podáis poner en el salpicadero del coche. Yo sé que ahora, con el tema de los móviles, estos calendarios han ido a menos, pero habemos muchos que todavía recordamos cuando los llevamos y la verdad es que... Sí, allí, marcar el día del mes con el bolígrafo haciéndole la crucecita, como que ya es día superado. Ya está día superado, van pasando. Es una un costumbre clásico que, del sector. Y no hace mal a nadie. Con lo cual, ya lo sabéis. También, oye, comentar también que no hemos dicho recogéis. nada, la foto de la portada, la verdad es que yo diría que es de las portadas más bonitas y más solemnes que hemos presentado. Parlamento, sí, es solemne, sí. Es solemne. Sí, la lámpara de cristal con todo el salón y la señera al final allí, muy bien, ¿eh? La verdad es que es una foto muy conseguida y muy bonita también. Y con esto, pues iremos terminando el programa de radio. Pues de hoy. Os deseamos a todos una feliz Navidad, unas felices fiestas, a los que no seáis católicos o creyentes de cristianismo y toda esa historia. Y bueno, disfrutad de la familia y que tengáis una buena entrada de año, puesto que la semana que viene no habrá programa de radio. ¿No? Con lo cual ya nos veremos pasado la festividad de Reyes el día 7. Lo dicho, felices fiestas y... os deseo, pues eso, que paséis que os comáis bien las uvas, que beber cava, pero beberlo con mesura, con moderación y de calidad. No metáis cualquier cosa. Y los que tengáis que salir a trabajar en estas noches de fiesta, pues oye, que tengáis muchísimo trabajo, mucha suerte y alejaros de los problemas. Hasta el año que viene. Venga, feliz año.